Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver los efectos de la inflación en los impuestos que pagamos. Es decir, en una situación como la actual, donde la tasa de inflación en España, por ejemplo, está en un 6-7% anual, entonces lo que nos queremos preguntar es cómo afecta en los impuestos que pagamos, concretamente en el IRPF, en el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Es un impuesto, como ya sabéis, que es progresivo y vamos a hacer un pequeño ejemplo, un ejemplo sencillo y luego lo generalizaremos y veremos el caso concreto de el caso español. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo, como digo, entonces vamos a tener este impuesto sobre la renta. Esta tabla que tenemos aquí. Esta tabla nos dice que si tienes una renta, tienes una renta determinada, pues vas a tributar los 15.000 primeros euros a un 10% y a partir de los 15.000 euros hasta el final, en este caso, vas a tributar a un 20%. Esto lo que hace es que el sistema sea progresivo. Cuanto más renta tengas, vas a pagar un tipo mayor, un tipo efectivo mayor. Entonces, vamos a ver cómo funciona en un caso, por ejemplo, un individuo que tenga una renta de 24.000 euros. Si tiene 24.000 euros, lo que tenemos es que hasta 15.000 euros paga un 10%, el 10% de 15.000 son 1.500 euros, y el resto, que son 15.000 hasta 24.000, que son 9.000 euros, pues va a pagar el 20% de 9.000 euros son 1.800 euros. De tal forma que la suma de estos dos valores es 3.300 euros. La renta tras impuestos pues será 24.000 menos 3.300, van a ser 20.700 euros. Bien, y el tipo efectivo o medio, que es el que nos interesa. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué porcentaje de nuestra renta vamos a pagar en IRPF, en este impuesto? Pues va a ser los 3.300 euros que estamos pagando dividido entre 24.000 y eso supone un 13,75%. El 13,75% de nuestra renta se va en pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, entonces tenemos un 13,75 que pagamos y nuestro poder de compra de nuestra renta tras impuestos va a ser, si suponemos que el precio en este periodo, que es un periodo determinado, en un año determinado, el precio de todos los bienes, el IPC vale 1, entonces lo que tenemos es que este individuo va a poder comprar 20.700 unidades de un producto genérico, unidades físicas de un producto genérico. Este va a ser nuestro poder de compra. Bien, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre sobre el tipo efectivo si se produce inflación y en el mercado de trabajo o nuestras rentas aumentan tanto como aumenta la inflación. Es decir, nuestro poder de renta real se va a mantener constante. En el año siguiente, por tanto, vamos a ver qué ocurre con nuestro tipo efectivo. Si vamos a pagar más o vamos a pagar menos o vamos a pagar igual. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Como digo, vamos a suponer un 50% de inflación. Pongo esta cifra tan elevada para que se vea con contundencia. Entonces tenemos que, si es un 50%, hemos dicho que vamos a cobrar en el mercado de trabajo, si somos asalariados o somos rentistas, vamos a tener una renta que va a subir tanto como ha subido la inflación, un 50%. Pues vamos a tener 24.000 más el 50% de 24.000, que son 12, pues tenemos 36.000 euros. En este nuevo año, nuestro poder de renta real, antes de impuestos, va a ser el mismo que antes. Es decir, con 24.000 euros vamos a poder, en el año anterior podíamos pagar 24.000 unidades genéricas y ahora con 36.000 euros en este año 2, como ha habido un 50% de inflación, los precios ahora ya no son 1 como en el año 1, va a ser 1,5. Entonces vamos a poder comprar unidades 36.000 entre 1,5 que van a ser las 24.000. Es decir, nuestro poder de compra va a ser el mismo. Entonces, ¿cuánto vamos a poder? Y ahora lo que vamos a ver es cuál va a ser nuestro poder de compra después y cuál va a ser fundamentalmente nuestro tipo efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si se mantienen las tablas, lo que vamos a ver es, ¿qué vamos a pagar por los 15.000 primeros euros? Por los 15.000 primeros euros lo que vamos a pagar son 1.500 euros, igual que el año anterior,
y ahora de 15.000 a 36.000 euros, que son 16.000 euros más, esos 16.000 euros van a tributar al 20%, que exactamente es 4.200 euros. El total que tenemos que pagar va a ser de 5.700 euros. Bien, la renta tras impuestos va a ser los 5.700, va a ser 36.000 menos los 5.700, que es exactamente 30.300. ¿Y cuál va a ser nuestro tipo efectivo? Nuestro tipo efectivo va a ser el siguiente. Va a ser los 5.700 euros que hemos pagado sobre nuestra renta bruta, que eso va a ser el 15,83%. Por tanto, vemos que antes pagábamos un 13,75% y ahora que no somos más ricos, tenemos el mismo poder de compra que el año pasado, estamos pagando de nuestra renta bruta, estamos pagando un 15,83%. Con lo cual el incremento de tipo efectivo es de un 2,08% y nuestro poder de compra ahora es de 20.200 euros, cuando el año pasado teníamos un poder de compra de 20.700. Es decir, nos hemos empobrecido una vez que ha entrado el mecanismo de los impuestos. Bien, entonces esto es una ventaja para el gobierno porque es capaz de recaudar más. Y para nosotros es perjudicial porque estamos pagando un 2,08% más, únicamente por el efecto de la inflación, aunque en términos brutos mantenemos nuestro poder adquisitivo. Bien, este es el caso en donde la renta bruta se ha incrementado en cuanto en la tasa de inflación. Bien, ¿cómo se corregiría esto? ¿Cómo se corregiría esto? Bien, pues esto se corrige deflactando las tablas del impuesto sobre la renta. Es decir, en este caso, lo vamos a ver a posteriori y después en pizarra, lo vamos a demostrar. En este caso lo que se tendría que hacer es los límites del impuesto sobre la renta, aquí son 15.000 y a partir de 15.000, aquí hay dos escalones nada más, en el impuesto sobre la renta en España hay varios, que se haría igual de la misma manera. Entonces lo que hay que hacer es actualizar estos escalones, es decir, los extremos, 15.000, habría que actualizarlo, es decir, multiplicarlo por 1,5 en este caso, es decir, actualizarlo a la inflación, es decir, 15.000 más la mitad de 15.000, que serían 7.500. O sea que sería 15.000 más 7.500, que serían 22.500. Y aquí exactamente igual. Si hiciéramos eso, corregiríamos este efecto perverso de el aumento en el tipo efectivo. Esto lo podría hacer el gobierno, pero el gobierno no lo quiere hacer porque tiene incentivos. Por ejemplo, en España no se ha deflactado las tablas del impuesto sobre la renta de las personas físicas desde el año 2008. ¿Por qué? Porque tiene incentivos a mantenerlo porque va a ingresar más vía impuestos. Y para los ciudadanos supone un gravamen extra, no por la inflación en sí, sino por la aplicación del mismo impuesto cuando existe inflación. Bien, entonces, como he dicho en este caso, si lo hacemos, entonces si dice, ¿quieres deflactar la tabla? Y si le decimos aquí que sí, entonces esto se recalcula y lo que tenemos es que, efectivamente, si esto pasa ahora ya no sería 15.000, sino sería, en este caso, si deflactamos las tablas en el año 2, es decir, esto pasaría a 22.500 y esto a 22.500, lo que tendríamos es que cuando tengamos la renta de 36.000 euros que tiene el mismo poder de compra de 24.000, pues tendríamos que esto sería hasta 22.500 sería el 10%, que son 2.250, y el resto, hasta 36.000, tributaría 2.700 euros, con lo cual pagaríamos 4.950 euros, y la renta tras impuestos sería esta, y tendríamos que el tipo efectivo, es decir, 4.950 dividido entre 36.000, es el 13,75. Luego, el incremento de tipo efectivo sería un 0%, y tendríamos el mismo poder de compra. Claro, esto los gobiernos no lo quieren hacer, y menos el actual que tenemos en España. Hay gente que en la prensa lo que dice,
prensa afín a los gobiernos en un momento determinado, lo que te dicen, bueno, pero este efecto se produce porque los trabajadores han aumentado su salario nominal en lo mismo que la tasa de inflación, y este efecto se puede producir. Pero ¿qué pasa si hay un 50% de inflación y tenemos que la renta sigue siendo la misma, de 24.000 euros? No se ha actualizado, es decir, en el mercado de trabajo ha sido imposible actualizar conforme a la inflación nuestros salarios, o para un rentista le ha sido imposible actualizar su renta al 50%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ocurre el mismo efecto? Pues más de lo mismo. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el caso en donde el individuo tiene en el año 1 exactamente lo mismo, 24.000 euros de renta en el año 1, entonces lo que va a pagar es exactamente lo mismo que hemos visto antes, 1.500 euros por el primer tramo, 1.800 por el segundo tramo, exactamente lo mismo, 3.300, la renta tras impuestos. Esto, y el tipo efectivo medio que vamos a tener es 13,75%. Bien, ahora, ¿qué ocurre si hay un 50% de inflación, pero nuestra renta nominal se mantiene en 24.000? Bien, vamos a verlo. Bien, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Ahora, esta columna es la del año 2, entonces para verlo bien, lo que tenemos es que no hay subida de salarios y vamos a tener una inflación, hemos dicho, de un 50%. Bien, pues si tenemos una inflación de un 50%, ¿eso qué significa? Que en términos reales, aquí estamos en el año 1, en términos reales es como si ingresáramos, como si tuviéramos un salario de 12.000 euros. En renta bruta vamos a tener 12.000 euros, es decir, vamos a poder comprar 12.000 unidades, 12.000 unidades solamente. Entonces vamos a ver qué es lo que tendríamos que pagar con un salario real de 12.000 unidades. Bien, lo que deberíamos pagar es lo siguiente, pues con 12.000 euros lo que tenemos es que hasta 15.000 euros pagaríamos en este caso 1.500 euros, y como tenemos 12.000, a partir de 15.000 ya no tendríamos que pagar nada. Entonces, esto sería cero. El total sería igual a 1.500 euros, la renta tras impuestos sería 10.500 euros y nuestro tipo efectivo sería del 12,5%. Esto es lo que deberíamos pagar por nuestro poder adquisitivo, por nuestra renta, 12.000 euros. 1.500 euros, y tendríamos que pagar un 12,5%. Este sería nuestro tipo efectivo medio. Pero realmente, ¿qué es lo que pagamos? ¿Qué es lo que pagamos? Como nuestra renta nominal es de 24.000 euros, pues vamos a pagar de acorde a los 24.000 euros porque la tabla no se ha modificado. La tabla no se ha modificado. Entonces lo que vamos a pagar es un 13,75%, cuando deberíamos pagar un 12,5%. Luego estamos pagando un incremento de un 1,25%. En este caso habría que deflactar también las tablas. No sería en la misma cuantía, pero habría que deflactarlas. Habría que deflactarlas en una cuantía superior para que estos tipos efectivos sean iguales. Entonces, aquí, si le damos deflactar, le decimos que sí. Efectivamente, ya hemos deflactado las tablas. Bueno, aquí no se mueve, pero ya hemos deflactado las tablas y tendríamos que sería el 12,5% en ambos casos, con una renta de 12.000 y con una renta de 24.000, para que esto sea un 12,5%. Bien, luego en pizarra veremos el caso, y se puede deducir en cuanto se deflacta estos extremos, a partir de lo que veamos, como digo, ya en pizarra. Bien, pues por tanto, ¿cuál es el asunto? Muchas veces los gobiernos lo que dicen es que no deflacto porque no quiero bajar los impuestos. Deflactar no significa bajar impuestos. Deflactar las tablas del IRPF significa mantener los impuestos, mantener el tipo efectivo medio. Y lo que sí ocurre es que si no deflactas, realmente estás aumentando los impuestos. Y por eso un gobierno lo que propone es la estrategia de la confusión para no deflactar.
Bien, y esto además esto es regresivo. ¿Por qué? Porque esta diferencia, si no deflactas, si pones aquí no, conforme va aumentando la renta, es decir, conforme la renta es superior, es decir, cuanto más rico es el individuo en el año 1 y luego a partir de ese momento se produce la inflación, lo que vamos a tener es que cuanto más rico sea el individuo, menos diferencias hay en el tipo efectivo. Es decir, quien paga la mayor parte de la diferencia en el tipo efectiva son las rentas que tienen, son las rentas más bajas. Las rentas más altas van a pagar una diferencia, la diferencia entre los tipos efectivos para las rentas más altas va a ser menor. Por ejemplo, si un individuo tiene 24.000 euros en el instante inicial y luego se produce un incremento, una inflación de un 50% y se dobla y se multiplica por 1,5 su renta, pues hemos visto ya que es un 2,08% de lo que paga de más. Pero si este individuo tuviera una renta de 50.000 euros, lo que tenemos es que la diferencia de tipo efectivo es de un 1% exactamente. Y si este individuo tuviera una renta de 100.000 euros, lo que tenemos es que el incremento de renta, el incremento de tipo efectivo medio baja al 0,5%. Si tuviera 125.000 euros, lo que tendríamos es un 0,40. Es decir, conforme mayor es la renta del individuo, menos lo nota en cuanto a tipo efectivo medio. En valor absoluto, claro, va pagando más impuestos que uno pobre, que una persona con un nivel de renta más bajo, pero lo que importa es el tipo efectivo, la parte de su renta que va a impuestos. Conforme más rico es el individuo, menos diferencia hay en el tipo efectivo. Un individuo de 15.000 euros, pues fijaos, aquí lo que tendríamos es que pagaría un 3,33% más. Bien, ahora vamos a pasar a pizarra y vamos a ver cómo se deduce analíticamente la deflactación. Pasamos a pizarra. Bien, tenemos nuestra tabla que hemos visto en el ejemplo en Excel, es decir, vamos a tener que hasta L1 o hasta una cantidad que hemos visto en el Excel son 15.000, pero aquí lo dejamos genéricamente, hasta 15.000 euros se paga un 10% y a partir de L1, a partir de 15.000 euros, se va a pagar un 20%. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver que cuál es el tipo efectivo, la expresión del tipo efectivo para la renta, para una renta R en el instante 1, en el año 1. Y en el año 2 o en el instante 2 vamos a calcular analíticamente cuál es el tipo efectivo para la renta ajustada a la tasa de inflación. Es decir, que si tengo una renta en el año 1 de 100, en el año 2 ha habido una inflación de un 50%, una tasa de inflación de un 50%, entonces yo voy a ganar nominalmente, voy a tener una renta nominal de 150 euros en el año 2. Entonces vamos a ver el tipo efectivo para esta misma tabla y vamos a ver que este tipo efectivo va a ser superior al tipo efectivo en el año 1. Tenemos el mismo poder de compra tanto en el año 2 como en el año 1, pero sin embargo en el año 2 tenemos un tipo efectivo mayor que en el año 1, es decir, pagamos más impuestos por unidad de renta. Es decir, el porcentaje de renta de impuestos el porcentaje de la renta que se van a ir a impuestos va a ser mayor en el tiempo 2 que en el tiempo 1. Bien, en el tiempo 1 lo que vamos a tener es lo siguiente. En el tiempo 1 vamos a definir el tipo efectivo, el tipo medio. El tipo efectivo va a ser la cantidad de impuestos que pagamos a Hacienda dividido entre nuestra renta R. Bien, ese es el tipo efectivo. Bien, vamos a ver en el año 1. En el año 1 el tipo efectivo va a ser, por tanto, aquí vamos a tener el denominador R. ¿Y aquí qué vamos a pagar? Pues vamos a pagar hasta 15.000 euros, hasta L1 vamos a pagar T1, pues vamos a tener T1 por L1, más, y a partir de L1 vamos a pagar el 20%. Entonces, lo que supere a L1, es decir, renta menos L1, esto es lo que supera a L1, pues esto va a tributar a el tipo 2, el 20%, que lo dejamos indicado. Entonces, si hacemos operaciones, lo que tenemos es, si deshacemos esto, lo que tenemos es que
tipo 1 por L1 dividido entre R, más tipo 2 por R dividido entre R va a ser tipo 2, menos tipo 2 por L1 dividido entre R. Tipo 2 por L1 dividido entre R. Bien, entonces esto lo podemos sacar factor común. Entonces, bien, este sería el tipo efectivo, que como veis esto es negativo, T1 es menor que T2, porque por definición de impuesto progresivo esto es negativo, y entonces lo que tenemos es lo siguiente, que conforme nuestra renta, si no hay inflación, ahora no estamos tratando de la inflación, si aumenta nuestra renta, si aumenta nuestra renta, lo que vamos a tener es que nuestro tipo efectivo va a ser cada vez mayor. Y en el límite, cuando R tiende a infinito, en nuestro caso, esto va a ser 0 y esto va a ser igual, el tipo efectivo va a coincidir con el tipo 2. ¿Vale? Es decir, conforme aumentamos nuestra renta, tenemos un tipo efectivo, un tipo medio cada vez mayor. Bien, ahora, si estamos en el tiempo 2, y vamos a suponer que la tasa de inflación, que hay una tasa de inflación, ha habido una tasa de inflación, los precios han crecido a una tasa pi. Entonces, si tenemos esto, y vamos a suponer que nuestra renta se actualiza a la tasa de inflación. Suponemos que nuestra renta en el periodo, vamos a llamar R', va a ser igual a la renta que teníamos en el periodo anterior, multiplicado por más pi, la tasa de inflación se ha crecido un 50%, más pi por R. Es decir, esto es igual a R por 1 más pi. Nuestra renta prima es igual a la renta que teníamos antes más 1 más pi, en tanto por 1. Bien, entonces nuestro tipo medio, nuestro tipo efectivo, que lo vamos a llamar prima, tipo efectivo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a los impuestos que paguemos en el periodo 2, que los llamamos T' dividido entre R'. Bien, bueno, vamos a ver. T efectivo prima va a ser igual a la renta prima en el denominador. Eso lo tenemos claro. Luego tenemos que es R por 1 más pi. R por 1 más pi. Y aquí vamos a tener en el numerador, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener T sub 1 por L1, eso no cambia. T sub 1, los primeros L1 euros tributan a T1, más T2, todo aquello que sobrepase de L1 va a tributar a T2. ¿Y cuánto es eso? Pues eso es igual a R', la renta que tenemos ahora, menos L1. Pero bien, y eso, renta prima menos L1. Bien, esta sería nuestra expresión. Pero R' es igual a, ¿qué es igual a R'? A R por 1 más pi. Entonces, si borramos aquí, lo sustituimos, R por 1 más pi, R por 1 más pi, menos L1 teníamos, menos L1. Bien, si hacemos esto, lo que tenemos es, si hacemos operaciones aquí, esto es igual a T1 por L1 más T2 por R por 1 más pi menos T2 por L1 dividido entre R por 1 más pi. Nuestro tipo efectivo, por tanto, va a ser igual a T1, vamos a ordenar, vamos a hacerlo lentamente, T1 por L1 dividido entre R por 1 más pi, y tenemos T2 por R por 1 más pi dividido entre R1 más pi va a ser igual a T2 menos T2 por L1 dividido entre R1 más pi. Bien, entonces esto lo podemos poner, que nuestro tipo efectivo es, sacando factor común, tenemos que esto es igual a T sub 2 más
Sacando factor común, aquí está el negativo aquí en menos T2 por L1 y aquí tenemos positivo. Bien, pues sacamos factor común T1 menos T2 multiplicado por L1 dividido entre R por 1 más pi. Bien, y esto lo podemos poner si queremos igual a T2, cambiamos el signo aquí por comodidad e invertimos, hacemos el opuesto de este paréntesis, T2 menos T1 por L1 dividido entre R por 1 más pi. R por 1 más pi. Entonces, este sería nuestro tipo efectivo en la situación 2. ¿Y cómo es comparado con la situación 1? Pues la única diferencia que hay es todo igual, excepto en que R ahora está multiplicado por 1 más pi. Como esto es positivo, ¿vale? Esto es negativo, es como si hubiéramos puesto aquí menos T2 por menos T1, ¿vale? Es decir, este T, si queréis, este T es igual a T2 menos T2 menos T1 por L1 entre R. Y esto es igual a esto, lo de arriba. Y entonces, en el año 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la misma expresión que en el año 1, excepto en este término, que es 1 más pi. Pi es positivo, 1 más pi es mayor que 1. Luego tenemos aquí que este cociente es inferior a este cociente. Si es inferior a este cociente, este sumando es inferior y como tiene un signo menos, lo que tenemos es que el tipo efectivo es directamente en el año 1, T' es mayor que el tipo efectivo en el año 1. Es decir, tenemos el mismo poder de renta y sin embargo la hacienda pública nos está cobrando un tipo efectivo, es decir, estamos pagando más impuestos por unidad de renta, una parte mayor de nuestra renta se nos va a impuestos. ¿Y esto cómo se corregiría? Esto se corregiría con la deflactación. La deflactación. Esta es la deflactación de las tablas. La deflactación de las tablas. ¿Qué es lo que supone la deflactación de las tablas? Los topes de cada intervalo se tendría que corregir, como hemos visto antes, se tendría que corregir por, en este caso, si antes era L1, por L1 por 1 más pi. Es decir, tendríamos que aumentar los límites multiplicándolo por 1 más pi. En nuestro caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues en nuestro caso lo que tendríamos que hacer es hasta L1, no L1, sino hasta L1 por 1 más pi. ¿Vale? Si antes era 15.000, el extremo superior, pues ahora será 15.000 por 1 más pi. Es decir, si por ejemplo nos sube la tasa de inflación es del 100%, pues, pi sería 1, entonces lo que tendríamos es que antes era 15.000, pues sería por 2. Habría que multiplicar por 2, es decir, 15.000 por 2, 30.000. Es decir, hasta 30.000, entonces el tipo sería igualmente el 10%. Y a partir de L1 por 1 más pi, tendríamos que T1 es igual al 20%. Si hacemos esto, no se va a producir este efecto. Es decir, vamos a corregir esta progresividad en frío. Es este exceso de recaudación para Hacienda y por tanto esa disminución de nuestra renta, tal como hemos visto en la hoja de cálculo. Efectivamente, hemos visto que si L1, en este caso, lo multiplicamos, hemos visto que el tipo efectivo en el año 2 es mayor que el tipo efectivo en el año 1. Luego, si deflactamos, lo hemos visto, si deflactamos, esta expresión queda igual en el año 1 y en el año 2 lo que tendríamos es que multiplicar T', esto de aquí, menos T2 menos T1 por L1
L1, ahora L1 no va a valer L1, va a valer L1 por 1 más pi, dividido entre R por 1 más pi. Si eso es así, lo que tenemos es que este 1 más pi y 1 más pi se cancelan y tenemos la misma expresión. Deflactando, lo que tenemos es la misma expresión que arriba. En el año 2 vamos a tener el mismo tipo efectivo que en el año 1. Estas dos expresiones son las mismas y por tanto lo que vamos a tener, esto era sin deflactar la tabla y esto es con deflactando la tabla, deflactada la tabla. Entonces aquí lo que tenemos es que el tipo medio efectivo en el año 2 es exactamente igual que el tipo efectivo en el año 1. Es decir, como no ha aumentado nuestra renta real, tenemos que pagar el mismo tipo efectivo. Bien, esta es la demostración analítica de que es necesario deflactar las tablas para que no paguemos un tipo efectivo mayor en épocas de inflación. Bien, y ahora lo vamos a ver para el caso español. Bien, aquí tenemos la tabla del IRPF de España, en donde tenemos los tramos de 0 a 12.449 euros se paga un 19%, es decir, aquí el marginal correspondiente. De 12.450 a 20.199 se paga el 24% y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, para rentas de 60.000 a 299.999 euros es del 45% y más de 300.000 o más es el 47%. Aquí se puede calcular el tipo medio. Esto sería progresivo. Si calculamos el tipo medio para cada uno de los tramos, aquí tendríamos, si este individuo gana 12.449 euros, pagaría el 19%, obviamente, igual que el marginal. Pero aquí ya pagaría, tiene un peso hasta 12.449, que es un 19%, y luego un 24%. Es decir, si gana 20.199 euros, este individuo va a pagar un 20,92%. Si este individuo gana 35.199 euros, va a pagar un marginal de un 30% y el tipo medio va a ser un 24,79. De tal forma que el tipo máximo, aquí da un salto importante, que pasa del 37 al 45 y pega un salto de 29% al 41,7%, al 41,97%. Estos serían los tipos medios, que como veis es progresivo. Entonces, podemos hacer un cálculo, aquí lo tengo con una macro hecho, podemos hacer un cálculo, por ejemplo, para los ingresos de un individuo, 12.000, 12.050, de 50 en 50 euros, y podemos calcular los impuestos correspondientes que paga ese individuo, se hace en la macro, y aquí copio directamente el tipo efectivo para ese intervalo. Para ese intervalo ese intervalo iría de hasta 12.449. Bien, pues aquí 12.499, aquí 12.500 ya cambia. Y luego a partir de ahí ya es el 24%. Y va subiendo, 30%. Esta sería la renta para 25.000 euros, paga un 30%. Y así sucesivamente. Entonces aquí tendríamos, pues aquí ya llegamos a 354.000 euros, entonces tenemos ahí el 47%. Y aquí se puede calcular para cada estos ingresos, para cada esta renta, se puede calcular los impuestos correspondientes y, por tanto, el tipo efectivo, el tipo medio, que no sería nada más que dividir 230, 2.000, por ejemplo, para este caso, 2.308 dividido entre 12.150. En porcentaje sería un 19%, obviamente, para el primer tramo, pero para el segundo ya no. Y, como veis, va subiendo. Bien, la macro, os la enseño si queréis. Aquí en macro, ver macro, aquí IRPF, modificar, entonces aquí la tenéis. Aquí tendríamos la macro correspondiente, entonces aquí tendríamos un for
por ejemplo, aquí pongo para X inicio para una renta inicial de 12.000 euros hasta una renta final de 500.000 euros. Entonces hago aquí un for desde 12.000 hasta 500.000 euros y hago un salto de 50 en 50. Y entonces aquí voy metiendo, según lo que me dice la tabla, si la renta es mayor de 299, pues calculo los impuestos, calcularía los impuestos correspondientes, ¿vale? Que sería X menos 299 por el marginal más 299.999 por el medio que tendría eso, que ya lo tengo calculado en la hoja de cálculo. Si está en este intervalo entre mayor de 60.000 y menor de 299.000 euros, tendríamos que el exceso que hay a partir de 60.000 lo multiplicamos por el marginal, que es el 0,45, y los 59.999 euros por el tipo medio, que lo tengo calculado en la hoja, y así sucesivamente. Y entonces aquí calculo el tipo medio y luego lo imprimo en estas celdas. Que va formando esta columna, y ya está. Aquí acaba y otra vez vuelvo a empezar. Un for next. Entonces, esto así es como lo hago. Como veis, aquí no hay fórmulas. Aquí el tipo medio, aquí no hay fórmulas. Aquí da directamente el valor correspondiente. Y si lo representamos gráficamente, lo que tenemos es, lo que tenemos es esto. Aquí en abscisas tenemos los niveles de renta. Los niveles de renta aquí lo pongo hasta 320.000 euros, y aquí en rojo tenemos aquí el marginal. Estos serían los marginales. Bien, que va dando saltos de esta forma discontinua. Y a partir de aquí, de 300.000 euros, llega hasta el 47%. Aquí seguiría una línea roja que no he querido poner más para que no salga más pequeño esto. Y grafico también el tipo efectivo, el tipo medio que hemos calculado en la macro. Y como veis, conforme va aumentando el nivel de renta, el tipo efectivo va aumentando. Va aumentando. Esto es lo que se denomina un impuesto progresivo. Progresivo significa que a mayor nivel de renta pagas un tipo efectivo mayor, un tipo medio cada vez mayor, que lo vemos aquí. Esto, para una renta infinita, esto tendería al 47%. Tendería asintóticamente al 47%. Bien. Este sería el impuesto sobre la renta. Bien, pues para España, por tanto, tenemos el ejemplo que hemos visto antes. Si tenemos una renta de 24.000 euros y tenemos 24.000 euros, pues aquí podemos ver que se paga 5.365 a un tipo efectivo de 22,36, que está calculado, y me queda una renta disponible de 18.635. Aquí, para una renta de 24.000, veis aquí en esta tabla, 24.000 es 5.365, que es lo que se paga de impuestos, y el tipo marginal es un 30%, y el tipo efectivo, o el tipo medio, son 22,36%. Eso para el caso de España. Entonces, para esta renta de 24.000, pues en una situación inicial determinada tendríamos esto. Bien, ahora, en una situación final con inflación y subida de renta en la misma cantidad de la inflación, bien, vamos a suponer en el año 2020, 2021 y 2022, a ver, el IPC en España subió, el año 2021 y el 2022 subió un 12,63%. Aquí tengo la gráfica del IPC por meses en tasa interanual. Entonces, aquí lo que tenemos es que el año 21 y el año 22, la tasa de inflación fue del 12,63%. Los precios crecieron un 12,63% en 2 años. Fijaos, aquí a partir del COVID, pues la tasa de inflación se dispara. A partir del final del COVID, la tasa de inflación se dispara fundamentalmente
por las políticas fiscales tan expansivas y por las políticas monetarias tan expansivas que ha habido. Al final, los precios sucumbieron a esas políticas fiscales y monetarias tan laxas, tan expansivas. Y esto ha ocurrido en toda Europa. Esta forma de curva ha ocurrido en toda Europa. Fijaos, en el año 2014-2015 la tasa de inflación llegó a ser hasta negativa en muchos casos. Y por aquí estaba, pues, más o menos controlada a un 2% como mucho. Fue a partir de aquí, cuando se produjo la fiesta del incremento del gasto público, de los déficits públicos, cuando se disparó la inflación. Bien, pues a lo que vamos, con un 12,63%, lo que tenemos es que este individuo gana 27.031 euros, y con 27.031 euros, es decir, 27.030 euros, si vamos a la tabla, lo que tenemos es 27.030 euros, como lo tenemos de 50 en 50, 27.030 euros, lo que tenemos aquí, 27.050, es un 23,22%. Un 23-21%, y lo que tenemos es que, ¿qué es lo que tenemos aquí? De tal forma que este individuo tiene un tipo efectivo de un 23,21%, que efectivamente es mayor que un 22,36%. Y ha perdido de poder real únicamente vía impuestos 1,06%. De tal forma que los gobiernos, como he dicho antes, no están por la labor de deflactar las tablas de IRPF. Y, como he dicho antes, esa cantidad de euros, el esfuerzo mayor lo hacen las rentas más bajas. Las rentas más altas le suponen valor absoluto mayor dinero a pagar, efectivamente, que las rentas más bajas, pero en términos de tipo efectivo o de tipo medio, ese incremento es menor para las rentas altas. Es decir, conforme la renta es mayor, la diferencia de tipos efectivos que provoca la inflación es menor. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like. Si tenéis alguna duda, alguna pega, no vaciléis en hacérmela llegar a través del canal, en los comentarios. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao, adiós.